Hay un tema que divide familias, rompe amistades y genera una ansiedad constante en las redes sociales, en la política. Vivimos en una época de polarización extrema. Miramos a nuestros gobernantes y a menudo sentimos frustración, desconfianza o incluso miedo. Vemos leyes que van en contra de nuestros valores, vemos corrupción, vemos incompetencia y surge una pregunta incómoda en el corazón del creyente. ¿Tengo que respetar a ese líder? ¿Tengo que pagar impuestos a un sistema que desperdicia mi dinero? ¿Hasta dónde llega mi obediencia y dónde empieza mi resistencia? Es fácil decir Jesús es el Señor dentro de la iglesia, pero es muy difícil vivirlo. Cuando tienes que interactuar con el César de turno, sí, ¿alguna vez te has sentido tentado a la rebelión civil? Si te duele pagar tus impuestos o si te sientes confundido sobre cómo ser un buen ciudadano y un buen cristiano al mismo tiempo. El episodio 278 es tu guía de ciudadanía dual. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos nuestro viaje por la carta a los romanos. En el capítulo 12, Pablo nos enseñó cómo tratar a los hermanos y a los enemigos personales. Pero hoy, en el capítulo 13, Pablo entra en la arena pública, nos va a hablar del gobierno, de la deuda, del amor al prójimo y finalmente nos va a dar una sacudida para despertarnos del sueño espiritual. Hoy vamos a descubrir que la sumisión no es debilidad, sino una estrategia de confianza en la soberanía de Dios. El capítulo comienza con una orden que, honestamente, es difícil de tragar. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Analicemos esto con calma, porque es dinamita. Pablo le está escribiendo esto a cristianos que viven en Roma. ¿Quién era el emperador en ese momento? Nerón, uno de los tiranos más crueles y anticristianos de la historia. Y Pablo dice, ansométase upotazo. Es un término militar. Significa colocarse bajo el orden, alinearse en la fila. No significa estar de acuerdo ni aplaudir. Significa reconocer el rango. ¿Por qué? No porque Nerón sea bueno, sino porque la autoridad es una idea de Dios. Las que hay, por Dios, han sido establecidas tazo, ordenadas, designadas. Esto choca con nuestra mentalidad democrática. Pensamos que la autoridad viene de los votos. Pablo dice que detrás de los votos o de las dinastías está la mano invisible de Dios poniendo y quitando reyes. Como vimos en Daniel 2, Dios prefiere el orden al caos. Incluso un gobierno imperfecto es mejor que la anarquía total. El gobierno es un dique de contención que Dios puso para frenar el mal en una sociedad caída en el versículo 2. Pablo da la advertencia. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. La rebelión contra la autoridad civil segundo, esta no nos pide pecar. Es, en última instancia, una rebelión contra el orden de Dios. En los versículos 3 y 4, Pablo describe la función ideal del gobierno, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a un malo, porque es servidor de Dios para tu bien. A la palabra servidor es diácono, el policía, el juez, el presidente, son diáconos de Dios en la esfera civil. Aunque ellos no lo sepan, son empleados de Dios para mantener la paz. Y tienen una herramienta, el espada Masher, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Dios le dio la espada al gobierno para que tú no tengas que usarla. Recuerda Romanos, las 12 y 19. No os venguéis vosotros mismos. El gobierno ejecuta la ira de Dios contra el crimen aquí en la tierra. Nota importante, la Biblia también nos enseña en Hechos, las 5 y 29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno te pide que hagas algo que Dios prohíbe, o te prohíbe algo que Dios manda, ahí trazas la línea. La sumisión no es absoluta, está subordinada a Dios, pero la actitud general debe ser
de respeto, no de anarquía. En los versículos 6 y 7, Pablo toca el bolsillo. Por esto pagáis también los tributos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por esto, porque son servidores de Dios, sus salarios, tus impuestos son necesarios para que el sistema funcione. Pagar impuestos es un acto espiritual. Es una declaración de que no amas el dinero más que a la ley. Y nota que no solo pide dinero, pide respeto y honra. Hoy en día es muy común insultar a los líderes políticos, hacer memes degradantes, hablar mal de ellos. Pablo dice no, puedes estar en desacuerdo, puedes votar en contra, pero no puedes perder el respeto por la investidura, porque esa silla la estableció Dios. A partir del versículo 8, Pablo hace una transición brillante, pasa de las deudas financieras a la única deuda que nunca terminamos de pagar. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo dice, paga tus impuestos, paga tu hipoteca, paga tus tarjetas, quédate en cero con el banco. Pero hay una cuenta que siempre debe estar en números rojos, la cuenta del amor. Nunca puedes decir, ya amé suficiente a mi esposa, ya perdoné suficiente a mi hermano. El amor es una deuda permanente. ¿Por qué? Porque Jesús pagó una deuda infinita por ti. Como no puedes pagarle a Él, le pagas amando a los demás. Y aquí resume los mandamientos a no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Todo se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, bien 10. El amor es el cumplimiento pleroma, la plenitud de la ley. Si amas de verdad, no necesitas que un policía te vigile, porque el amor te impide dañar a otro. Y finalmente, en los versículos 11 a 14, Pablo cambia el tono. Suena una alarma. Pasamos de la política y el amor a la escatología, el tiempo final. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, conociendo el tiempo, Kairos, Pablo dice, miren el reloj. No es tiempo de jugar, no es tiempo de vivir adormilados espirituales. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa el regreso de Cristo o nuestra muerte está 24 horas más cerca. La meta se acerca. El tren está llegando a la estación. La vida cristiana es una carrera contra el reloj de la historia. En versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. El mundo actual es la noche. Está oscuro. Hey, pecado, hay confusión. Pero el día, el reino de Dios, la eternidad ya está amaneciendo en el horizonte. Por lo tanto, tenemos que cambiarnos de ropa. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pablo nos llama a vestirnos para el día antes de que salga el sol. ¿Qué son las obras de las tinieblas? Glotonerías y borracheras, pérdida de control, ¿no? Lujurias y lascivias. Pecado sexual, contiendas y envidia. Pecado relacional, fíjate que pone la envidia y la pelea al mismo nivel que la orgía y la borrachera. Todas estas cosas pertenecen a la noche. Son cosas que la gente hace escondida o cuando pierde la razón. Pablo dice, quítatelas. Esa pijama sucia no te sirve para el amanecer que viene. ¿Y qué nos ponemos? Versículo 14. Este es el versículo que convirtió a San Agustín. Es la orden final. Sino, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos en dúo. No dice, imiten a Jesús. Dice, vístanse de Él. Esto significa protección, como una armadura. Cuando te vistes de Cristo, el diablo no te ve a ti. Ve a Jesús, identidad. La ropa define quién eres: un policía, un médico, un soldado. Cuando te vistes de Cristo, asumes su identidad, su carácter, su humildad, su pureza en cercanía. La ropa es lo que está más cerca del cuerpo. Métete dentro de Jesús, envuélvete en él y no proveáis para los deseos de la carne. Literalmente, no
hagan planes anticipados para pecar. No dejes la puerta abierta, no guardes el número de teléfono, no compres el alcohol, no coquetees con la tentación. Corta la línea de suministro al pecado, amado oyente. Romanos 13 nos desafía a ser ciudadanos de dos mundos, aun como ciudadanos de la tierra, sé ejemplar, paga tus impuestos, respeta las normas de tráfico, aunque sea difícil, que nadie pueda acusarte de rebelde. Tu buen comportamiento civil es un testimonio poderoso como ciudadanos del cielo despierta. El reloj está corriendo, no vivas como si esta vida fuera todo lo que hay. Vístete de Cristo cada mañana. Antes de salir a la calle, ora al Señor, me pongo tu paciencia, me pongo tu amor, me pongo tu pureza. Que la gente te vea a ti, no a mí. Jesús fue el ciudadano perfecto. Se sometió a Pilato diciendo, a ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de arriba. Pagó el impuesto del templo y en la cruz se despojó de sus ropas para que nosotros pudiéramos vestirnos de él. Él vivió en la noche para traernos el día en hoy. La alarma está sonando. Es hora de levantarse. Es hora de amar. Es hora de vestirse de luz. Gracias por acompañarnos en este llamado a la madurez en 777 veces en Jerusalén. Pero vivir en comunidad es difícil, especialmente cuando tenemos opiniones diferentes sobre cosas secundarias, comida, días de fiesta, costumbres. En nuestro próximo episodio, Pablo nos enseñará cómo manejar los desacuerdos entre débiles y fuertes en la fe. En Romanos 14, no juzgues a tu hermano y el peligro de ser piedra de tropiezo. En el episodio 279, en que te vistas del Señor Jesucristo hoy. Hasta la próxima.